Bueno, entonces, después de haber visto lo que era una familia sana, vamos a ver su contraparte, lo que es una familia disfuncional, sí, que es más o menos lo que estuvimos viendo respecto a la familia en todas estas clases, ¿sí? Cuando habíamos visto lo que es enfermedad, lo que son soledad, los síndromes del cuidador, ¿sí? Este, es una de las causantes por las cuales puede disfuncionar una familia, ¿sí? Son familias generalmente débiles, con mucho estrés por medio, con situaciones eh, estresantes, ¿sí? Que obviamente cumplen la función de crisis y vulneran esta clase de familia, como habíamos dicho recientemente, como la separación, el encarcelamiento, la hospitalización, la enfermedad, las familias homosexuales con hijos, los solitarios con hijos, el desempleo, padre adolescente, ¿sí? Y así vamos a ir recopilando varias otras razones o situaciones en las cuales una familia puede llegar a ser disfuncional. No malentiendan la palabra familias homosexuales con hijos por el hecho de ser homosexuales es disfuncional, no. Por eso aclaraba que era con hijos. Generalmente los hijos son los que sufren discriminación en la escuela, discriminación en la sociedad, ¿sí? Con respecto a la familia que tienen por detrás, ¿sí? Entonces suelen tener este tipo eh, de situaciones de violencia o de soledad, ¿sí? A la hora de poder socializar o de establecer una relación. Vamos a dividir entonces en tres grupos, ¿sí? En los cuales una familia puede llegar a ser disfuncional, porque tienen los factores de riesgo altos para ser una familia disfuncional. Situaciones de estrés familiar de origen socioeconómico, como la pobreza, el sexismo, el racismo, el desempleo. Otro grupo es el de padres y madres adolescentes, y otro grupo es el de abuso y violencia familiar. Entonces, una de las razones por las cuales una familia puede ser disfuncional, ¿sí? Es el hecho de vivir en pobreza. Pero no solamente en pobreza económica, ¿sí? Ahora vamos a ver que no solamente la pobreza económica es la causante de una familia disfuncional, sino el hecho de sentirse pobre, ¿sí? De no sentirse realizado. No olvidemos que ser pobre constituye un inconveniente para desarrollarse y autorrealizarse, ¿sí? Puede haber muchos factores, como por ejemplo desempleo. Recuerden que el hecho de no poder sentirse pobre tiene que ver algo con algo propio, con algo que uno siente, no necesariamente tiene que ser por un origen falto de dinero, ¿sí? Entonces es un factor a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de las familias disfuncionales, este sentimiento de pobreza que puede experimentar una persona. Entonces, las causas de situación de pobreza pueden ser varias. Por ejemplo, el hecho de nacer pobre. Cuando nace una familia pobre, ¿sí? Es una persona que está estigmatizada por la sociedad en general, ¿sí? Entonces, este dicho hace que, por el hecho de nacer en una familia pobre, ¿sí? Suelen tener este factor de riesgo de por vida, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de poder superarse uno, inclusive de donde viene. Esta falta de oportunidad que también les dan en la sociedad, ¿sí? Este hecho de nacer en una familia humilde, pobre, ¿sí? La condiciona a la hora de querer saltar a otra clase más favorable. Por ejemplo, uno cuando por ejemplo eh, va a un trabajo, imagínense que el sujeto vive en una villa, ¿sí? Ya el hecho de entrevistarse y decir dónde vive, de dónde viene, ¿sí? Ya le saca una posibilidad con respecto eh, a otras personas que vienen por ese puesto, ¿sí? Hay un, hay un determinante que te hacen durante durante el tiempo de prueba, que es el hecho del estudio ambiental de esta persona, ¿sí?
Una vez que averiguan cómo viven, de qué manera viven, si la casa es de material, no es de material, si tiene agua, y averiguan que es de origen humilde, suelen rescindirle el contrato, ¿sí? Y, y bueno, pierden esta oportunidad de poder trabajar. Otra de las causantes de pobreza tiene que ver también con la falta de formación, ¿sí? Con la falta de ambición, con la falta de motivación que puede haber adentro de la familia, ¿sí? Estas familias no te heredan, a los hijos no heredan otra cosa que no sea el sentimiento de supervivencia, ¿sí? De conformismo. eh, entonces no suelen salir de esta situación, ¿sí? Y obviamente se siguen quedando en esta situación de pobreza. No los motivan para, para el cambio de vida, ¿sí? Y obviamente ellos, al tener todas estas cosas de familia, el seno familiar, ¿sí? Que no suelen saber cómo confrontar a la sociedad y salir adelante. Otra de las condiciones es el sexo, ¿sí? Volvemos otra vez a la igualdad de género. Las mujeres tienen más posibilidades de encontrarse con problemas económicos y vivir en situaciones de pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a lo mismo, la mujer es educada con la idea de casarse, no trabajar y cuidar del marido y los hijos, ¿sí? Entonces esta mujer es pobre, ¿sí? Porque depende totalmente, ¿sí? del marido que está bajo su poder. Las mujeres realmente no suelen ser motivadas a estudiar, ¿sí? Sino que a ayudar en casa, a trabajar en cosas sencillas, como el trabajo doméstico, ser secretaria, ¿sí? Con la idea de que este trabajo solo sea mantenido hasta su matrimonio, y el matrimonio continuaría en esta dependencia económica que tiene el hombre. Entonces son familias, ¿sí? Que se han formado de esta manera y generan, ¿sí? en sus integrantes este mismo sentimiento o esta misma sensación, ¿sí? Vamos otra vez a hablar lo mismo, de conformismo, con las mujeres de vivir hasta encontrarse un marido que los pueda mantener. Entonces son bastantes cosas que hay que superar para poder recuperarse de este factor de riesgo que es la pobreza. Otra de las condiciones que genera pobreza es la edad, ¿sí? La condición de la edad. Generalmente las personas mayores son las más vulnerables, ¿sí? A la hora de hablar de problemas económicos, obviamente, ¿sí? Son personas, obviamente, que ya no trabajan, no productivas, no perciben salario y no pueden buscar trabajo, ¿sí? Para mejorar esta calidad de vida. Sus pensiones que pueden llegar a cobrar, sus jubilaciones, no son suficientes ni para pagar el alquiler de una vivienda, y esto se ha visto en todas las etapas, en todos los gobiernos, ¿sí? No ha habido un gobierno que se haya acordado de los jubilados, ¿sí? Más allá que hay gobiernos que han generado jubilaciones a personas que antes no las percibían, ¿sí? Sigue siendo por debajo del ingreso por debajo de la pobreza, ¿sí? Hay un descenso en su capacidad adquisitiva. Si no recibe ayuda de su familia nuclear o principal, ¿sí? Constituye un grupo de riesgo de pobreza y agrava más su estadio de vida. Otra condición es el de la raza. Esto por ahí es algo más visible también a la hora de ir a buscar trabajo, ¿sí? Por influencias socioculturales, la gente de piel más oscura o la gente que es de raza negra tiene más probabilidades de vivir en la pobreza, ¿sí? Que los blancos, de acuerdo a estudios realizados. Por ejemplo, si la gente que vive en Etiopía tiene peores condiciones que los países industrializados, ¿sí? Pero obviamente, esto tiene que ver también con un prejuicio eh, que uno trae desde la familia, ¿sí? Porque a la hora sí, podemos decir, de discriminar, ¿sí? Son las personas de color las primeras a las cuales uno suele aislar, ¿sí? Y no darle las mismas condiciones que una persona blanca, ¿sí? Ya sea o no por este mismo prejuicio, ¿sí? Con estos negritos cabeza que no les dan trabajo, se les cruzan de vereda, hay, hay una visión negativa sobre todo.
Eh, y otro de son los factores de feedback. Obviamente las personas que viven en situación de pobreza tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades físicas y mentales y mayor probabilidad de vivir en familias desunidas y numerosas, ¿sí? Esta relación de ida y vuelta, ¿sí? Este círculo vicioso que va generando la pobreza, este, es lo que quiere decir cuando hablamos de factores de feedback. El último factor y más importante, que obviamente este parece que va de la mano con la pobreza, es el desempleo, ¿sí? Es un elemento importante que en conjunto con la pobreza, ¿sí? Genera este tipo de familias disfuncionales. El desempleo es una condición de vida insana, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que el desempleado contribuye a que le genere depresión, pérdida de sueño, falta de motivación, falta de autorrealización, ¿sí? Esto asimismo puede llevar a la persona a comportamientos destructivos, ¿sí? Esta imagen cliché de ver al desempleado ahogarse en un vaso de alcohol, en antidepresivos, en un abandono total de la familia, ¿sí? Y obviamente que la bebida o cualquier otro consumo de origen adictivo genera violencia, ¿sí? Puede llegar a generar violencia en la familia y esto suma más a una familia disfuncional. El desempleo de los padres, ¿sí? Conlleva además la necesidad de que los hijos abandonen los estudios para ayudar a la economía familiar. Y esto entonces sigue siendo disfuncional ya por dos lados. Por otro lado, el desempleo de los hijos produce sentimientos de desasosiego y desesperanza, tanto para los hijos como para los padres. Otra de las situaciones, ¿sí?, que puede generar estrés familiar de origen socioeconómico es el sexismo y el racismo, ¿sí? Acá vamos a hablar otra vez de esta igualdad de género, pero esta vez de los dos lados, ¿sí? Porque el sexismo no solo afecta, sí, a la mujer, que obviamente ya vimos que no sufre más, sino también afecta a los hombres. ¿Por qué? Porque del hombre generalmente se espera que nunca falle, que decida bien, que estudie, le es prohibida inclusive muchas veces la expresión de sentimientos, ¿sí? Siempre hablando en términos de carácter conservadores, ¿sí? Este hecho de que el hombre nunca llora, no siente, ¿sí? No puede expresar sus sentimientos, ¿sí? Son cosas que uno va adquiriendo de su familia, ¿sí? Entonces, tampoco pueden dudar ante una decisión en una situación problemática, ¿sí? Ponete los pantalones, tomar la decisión, tenés que saber qué hacer, ¿sí? Entonces, todo esto pone en juicio su hombría, ¿sí? Otra de las consecuencias del sexismo, pero a nivel profesional, ¿sí?, es la situación, por ejemplo, de enfermería, ¿sí?, que aparentemente es una carrera femenina, ¿sí? Entonces suele haber cierto tipo de burla con respecto a que los hombres también recurran a esta profesión para estudiar, y esto también puede generar un nivel de estrés importante, sobre todo en la familia, porque estudias enfermería, si es una carrera que es para mujeres, ¿sí? El hecho también del sexismo, el hecho de el caso de las azafatas o secretarias, eh, que también, ¿sí?, son una manera de darle un tinte sexista a esta profesión. ¿Por qué? Porque se las busca por su apariencia física, ¿sí? Estas conductas sexistas suelen ser generadas por los hombres generalmente, pero obviamente las mujeres son las que más lo alimentan, ¿sí?, lo transmiten a través de la educación a los hijos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con lo que vimos en la primera unidad, cuando vimos esto de la identidad de género, esto que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que transmitimos a la hora de comprar un juguete, a la hora de vestirlos, a la hora de darles un color solo por el hecho de ser varones o mujeres, ¿sí? Otra de las discriminaciones es no solamente sexista, sino también puede ser por raza, ¿sí?, que suele ser muy similar a las del sexo, con la diferencia de que la discriminación racial es repudiado, ¿sí?, obviamente con protestas por el mundo y por las organizaciones, y no así eh, el sexismo con respecto a la mujer, ¿sí?, en el ambiente laboral o el doméstico, ¿sí? Esto parece no escandalizar a nadie, pero bueno, ya vieron que en estos últimos tiempos hubo marchas, hubo repudios, hubo bastantes cosas con el tema del feminismo y todo lo que estuvieron haciendo acá.
Obviamente que cada uno puede tener su opinión, ¿no? Respecto a cómo piden y cómo reclaman, si esto de andar ensuciando iglesias, andando quemando cosas y generando más violencia, me parece que no es la mejor forma. Bueno, otra de las situaciones en las cuales puede haber un factor de riesgo a la hora de generar disfuncionalidad en la familia es el hecho de los padres adolescentes, ¿sí? Obviamente que esto tiene que ver con un factor intergeneracional, ¿sí? En los cuales obviamente estos padres adolescentes suelen venir también de padres adolescentes, ¿bien? Como habíamos hablado anteriormente. Entonces, uno de los problemas que surgen en los hijos de adolescentes son la pobre escolarización, ¿sí? Por el hecho del tiempo, de no poder generar algún tipo de atención respecto a su educación, la dificultad para establecer relaciones interpersonales. Esto tiene que ver con un componente más bien de trato que hay adentro de estas familias, ¿sí? Generalmente suele haber algún tipo de conducta agresiva, ¿sí? Por parte de los padres, y esto hace obviamente que los hijos de los adolescentes sean inhibidos, no llegan a cumplir las normas que establece la ley o en la escuela, ¿sí? Eh, entonces son algunos de los problemas que deben enfrentar los padres adolescentes. Como por ejemplo, ¿sí? Este corte que hubo en su vida respecto a su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Ya que es un área que ha sido inacabado, que debe compatibilizarse o debe adaptarse, ¿sí? Con el crecimiento del hijo que tienen, ¿sí? La necesidad de uno y el otro quedan insatisfechas obviamente, ¿sí? Y tendrá dificultades para poder los límites y cuidar y apoyar a este hijo que tuvieron. Los adolescentes suelen presentar poco interés respecto a la paternidad o maternidad, ¿sí? Que más adelante lo acepten porque no les queda otra, no es algo que determine que este embarazo cambie de ser algo deseado, no deseado a ser algo deseado, ¿sí? Generalmente los embarazos suelen ser un accidente, y las salidas suelen ser obviamente el aborto, la adopción, ¿sí? Y si podemos verlo como algo positivo, el matrimonio, formar un hogar. Obviamente que esto muchas veces fracasa, ¿sí? Por esta misma esta misma falta de crecimiento y maduración por parte de ellos, ¿sí? Entonces suelen separarse y bueno, la mujer queda con el hijo formando una, un hogar monoparental, ¿sí? En el cual tiene que adherirse a su familia nuclear, a sus padres, a los abuelos. El embarazo, si no fue buscado y deseado, puede ser un comportamiento, puede generar un comportamiento rígido, ¿sí? Solamente para satisfacer las necesidades emocionales de la pareja, ¿sí? Objetivo que obviamente no va a ser alcanzado ni con el embarazo ni con la paternidad. La dificultad de afrontar esta situación va a implicar que el adolescente tenga sentimientos negativos y positivos. Y a veces estos sentimientos negativos se manifiestan en el maltrato hacia el hijo, ¿sí? Es toda esta frustración, todo esto que ha generado que esta situación le ha hecho abandonar la etapa en la cual estaba recurriendo, ¿sí? Y el no saber enfrentar, la impotencia de no poder enfrentar esta situación hace que tenga sentimientos negativos, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente lo tenga que manifestar sobre el hijo, ¿sí? Mediante maltratos, gritos, insultos. eh, entonces, bueno, obviamente eh, era una de las causantes por las cuales se pedía esta ley del aborto, para que estos hijos no sufran con sus propias madres o con sus propias familias, no sufran maltratos, violencia, ¿sí? Etcétera. Como todos, obviamente, ¿sí? Depende también de la maduración. Uno, cuando tiene un hijo, suele ser una situación de enseñanza y de aprendizaje continuamente, ¿sí? Este hecho de comprender a un bebé cuando llora, este hecho de educarlo, ¿sí? Y es algo que los padres adolescentes no suelen cumplirlo, no suelen saber cómo sobrellevar, ¿sí? Este hecho de que por ahí el hijo de un adolescente llore
y ella no sepa qué hacer, el hecho de que le genere de alguna manera un sentimiento de que ese bebé no está colaborando con sus padres, ¿sí? Entonces, o que es un mal comportamiento, o por parte del bebé, ¿sí? Esto y obviamente tiene como consecuencia suele ser castigos o negarle atención, ¿sí? Entonces también son bebés o hijos abandonados, ¿sí? A los cuales la madre no comprende, no puede educarlos, cree que hacen, que todo el mundo se complota contra ellos, ¿sí? Y suelen tener ese tipo de comportamiento hacia sus propios hijos o bebés. El aislamiento y la separación del grupo de amigos es también una condición importante que sufre el adolescente a la hora de ser padre, ¿sí? Esta separación obviamente es grave, habíamos hablado de estos grupos en los cuales uno eh, suele adoptar la identidad, ¿sí? Este grupo que ha formado con iguales tipos de intereses y obviamente al ser padres adolescentes suelen separarse de estos grupos, suelen aislarse de estos grupos porque uno compatibiliza de que tener amigos no es compatible con ser padre. Pero bueno, obviamente dejan todo esto, generalmente los varones, y suele ser algo crucial en la adolescencia y en la construcción de la identidad personal de los dos. Esto tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Uno no quiere decir que al ser padres, adolescentes, tengan que seguir viendo a sus amigos. Esto quiere decir que hay que saber conseguir amigos que estén en la misma situación de uno, ¿sí? Entonces, de esta manera, los temas a tratar o las situaciones en las cuales uno puede ayudar a sobrellevar a estas personas sean de igualdad, ¿bien? Entonces, hay algo que se debe de corregir, ¿sí? Que no es necesario aislarse o separarse de los grupos de amigos cuando uno es padre adolescente, ¿sí? Lo único que tienen que cambiar los grupos de amigos, ¿sí? Tener otra clase de, 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 de charla de intereses en común. Otro de los problemas que suele enfrentar el padre adolescente es, bueno, obviamente el financiero, ¿sí? Estas personas que buscan un trabajo, ¿sí? Y que obviamente por su edad o por su falta de, de experiencia, ¿sí? Suelen generarles y costarles bastante encontrar, ¿sí? Entonces, bastante problemático los problemas financieros que surgen en los padres adolescentes, ¿sí? Porque obviamente primero porque no consiguen trabajo y otra que tienen que escoger muchas veces entre estudiar o trabajar, ¿sí? Que esto es obviamente muy difícil si no hay un apoyo familiar. eh, y de la madre ni te cuentes mucho más, por ahí más eh, jorobado todavía a la hora de poder elegir entre estas dos opciones, o estudiar o trabajar y criar, obviamente, ¿sí? El abuso y la violencia familiar también es otro factor a tener en cuenta a la hora de hablar de familias disfuncionales, ¿sí? Eh, el abuso y la violencia familiar implican la violación o explotación física y psicológica de una persona. Cuando vemos el tema de violencia, ¿no? De los distintos tipos de violencia que existen, que no solamente pueden ser físicos, ¿sí? Entonces puede haber abuso físico, lesiones, maltrato, abuso sexual, porque no, abandono, descuido de los cuidados físicos y abusos emocionales también como los insultos, los ataques verbales, actos que provocan miedo, aislamiento, degradación de la persona, ¿sí? Esto muy visto en las parejas adolescentes, abandono, descuido de las necesidades psicológicas, el robo o mal uso de dinero que hace vivir a la víctima en un ambiente de engaño también, ¿sí? Todo esto tiene que ver con abuso y violencia familiar, ¿sí? Generalmente este tipo de abuso suele aplicarse a niños y ancianos y mujeres, ¿sí? Hay, hay casos obviamente en los cuales se ha visto que la mujer suele mantener un comportamiento violento sobre el hombre, ¿sí? Pero obviamente son mucho menos que los de el hombre sobre la mujer, sobre los niños o sobre los ancianos, ¿sí? Entonces el más fuerte aplica la violencia sobre el más débil, ¿sí? Obviamente de los padres a los hijos. Y estos abusos se dan en todos los niveles socioeconómicos, ¿sí? Acá ya nos separamos de las situaciones de estrés socioeconómico, sino esto es en términos
generales, ¿sí? No, ya no ni siquiera en los términos de pobreza. ¿Sí? Esto también se puede llevar en situaciones en las cuales la familia tenga un buen pasar económico. Hay elementos, ¿sí?, que tienen en común, ¿sí?, que se da en estas familias, ¿sí?, como por ejemplo esto de las influencias intergeneracionales que lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí?, de que la violencia es aprendida en el mismo seno familiar, ¿sí?, que puede estar expresado por frustración, por ira, por hostilidad, ¿sí? Generalmente son niños que fueron víctimas de abuso, ¿sí?, y de esta manera también aplican lo mismo en su familia. Otro de los elementos en común de las familias violentas, ¿sí?, o de la violencia familiar, es el factor del tiempo. Hay momentos puntuales, según estadísticas, en los cuales, ¿sí?, suele aplicarse más violencia que en otros momentos del año, ¿sí?, que está más presente la violencia familiar, como por ejemplo en Navidad, en las fiestas, el Año Nuevo, ya sea por el efecto del alcohol o de la situación que te puede generar una fecha eh, tan significativa para ciertas personas, según las creencias de cada uno, ¿sí? Puede generar entonces este tipo de resolución a la hora de pensar qué es lo que pasó en todo el año, si se ha cumplido alguno de los objetivos, ¿sí? Y obviamente al generar frustración y acompañado del alcohol suele haber, ¿no?, mayor violencia en estas épocas del año, ¿sí? La violencia conyugal, ¿sí?, dicen que ocurre con más frecuencia en las últimas horas de la tarde, los fines de semana, generalmente cuando el marido sale de su oficina y se va a tomar unos tragos con los amigos, o la persona, el obrero que sale de la construcción y cobra la quincena y va y se gasta todo lo mismo en bebidas alcohólicas y que comparte con los amigos para luego llegar a casa y aplicar este tipo de violencia sobre su esposa, ¿sí? Y otro de los elementos también es que la violencia familiar afecta a todos los miembros de la familia, ¿sí? La comunicación se altera, el miedo y la impotencia están presentes y las agresiones se irán desplazando entre los miembros. Por ejemplo, ¿sí?, la mujer es maltratada, puede maltratar a sus hijos o a sus abuelos, ¿sí? Esto también tiene que ver con un componente del más fuerte sobre el más débil. Las familias violentas se encuentra la existencia de varias formas de abuso, como por ejemplo, una pareja violenta es fácil que maltrate a sus hijos, los hijos pueden ejercer el maltrato sobre sus hermanos menores o abuelos, ¿sí? Y obviamente que todo esto está acompañado de abuso psicológico en forma de insultos, de todo lo que tiene que ver amenazas en torno a la comunicación no verbal. Otro elemento de estas familias que tienen en común suele ser que las familias no suelen tener un buen manejo del estrés, obviamente, ¿sí? Y las experiencias estresantes suelen manifestarse como dificultades sexuales, crisis madurativa, problemas de relación familiar. Esto obviamente genera grandes frustraciones, ¿sí?, en la autoimagen de las personas, del padre y de la madre, ¿sí?, o la incapacidad para resolver el problema. A la vez, las víctimas del abuso se autoculpabilizan por el caos que sufre la familia, ¿sí?, y los sentimientos son negativos y el apoyo casi inexistente. Otra de los elementos que tienen en común es que hay eventos que pueden conducir a una situación de violencia familiar, como por ejemplo una pareja que tenga una pobre imagen de sí misma, con comunicación y apoyo insuficiente y la capacidad de hacer frente a situaciones, puede convertirse en una familia abusiva, como por ejemplo si tuvieran un hijo con alguna deficiencia, el hijo le sale con síndrome de Down, con algún problema de salud o con alguna discapacidad, ¿sí? Entonces no están preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, cuando sufren una crisis de tipo material también, como los problemas económicos, o personales cuando muere o alguien o se separan, ¿sí? Entonces hay situaciones que son determinantes a la hora de llevar o de enfrentar, ¿sí?, para estos padres adolescentes. Las características del agresor y la víctima, ¿sí? Los agresores tienden a ser inmaduros, inseguros, obviamente son dominantes, por eso la inseguridad, agresivos, intolerantes, rígidos en sus relaciones, no controlan sus impulsos, necesitan gratificaciones inmediatas y no se sienten culpables de sus acciones.
Tienen relaciones pobres e insatisfactorias, buscan continuamente amor y adoración y puede que abusen de sustancias y esta sea una excusa para justificar su conducta. Esto se ha visto bastante en la violencia en las familias. Esto de justificar el hecho de por qué uno hace las cosas, bueno, entenderlo, ¿sí? Porque está sin trabajo, porque está sobrellevando una situación con su hijo, etcétera, ¿sí? Las víctimas suelen ser chivos expiatorios, escogidas por el agresor, por su edad, factores de debilidad, generalmente tienen baja autoestima, pasividad, dependencia y sumisión. Estos son comportamientos que uno aprende para sobrevivir a la situación y también son la causa de que el abuso se mantenga, lo cual resulta un círculo vicioso de violencia familiar. Otro elemento en común de estas familias violentas es que siempre hay un observador, una tercera persona que permite que las conductas abusivas eh, estén y no se hagan nada. Pero no por el hecho de que no las hagan nada, sino bueno, por el hecho también de la pasividad que tienen estas personas, generalmente son los abuelos, ¿sí? Gente grande, ¿sí? Que no puede hacer frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Estas personas obviamente tienen un bajo autoestima, una dependencia emocional o económica con el agresor, hay una sumisión, una conducta de obediencia y aislamiento social y autoculpabilidad. Más allá de los abuelos, también acá ingresa el papel de la mujer que permite que se la golpee, justificando que algún día esta persona va a cambiar. Entonces también llega a ser un observador de todo esto. Los hijos también pueden ser observadores, ¿sí? Tratando de naturalizar la violencia en la familia. Bien, ¿qué hace enfermería con todo esto? ¿Sí? A la hora de la valoración de enfermería, a la hora de valorar el estrés familiar, ¿sí? Debemos tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, primero debemos ver la dinámica familiar, ¿sí? En torno sobre todo a la comunicación, si hay comunicación entre las familias, si hay algún tipo de discordancia, si hay algún tipo de conflicto, de pelea entre los integrantes de la familia. Otro de los factores a tener en cuenta son los factores intrafamiliares, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con las enfermedades hereditarias, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, bueno, puede ser algún tipo de factor, como por ejemplo la bipolaridad, la esquizofrenia, factores reproductivos también, ¿por qué no? ¿Sí? Con las familias numerosas, nacimientos prematuros, factores situacionales, como las enfermedades crónicas, las drogas, el alcohol, la delincuencia, todo aquello que esté en el seno de la familia, ¿sí? Y que tenemos nosotros que conocer, ¿sí? Otros como los factores externos también, ¿sí? Ya habíamos hablado del desempleo, es muy importante saber, ¿sí? sobre los ingresos económicos que tiene la familia, ¿sí? Si hay empleo, el cambio de trabajo de los padres, la economía, su nivel educacional, ¿sí? Y cómo es la vivienda donde están, y de qué manera responden a las situaciones de crisis o confrontan contra estas situaciones, ¿sí? A ver si pueden valorar si hay un problema, si identifican el problema, ¿sí? O si la niegan, si reconocen algún tipo de sentimiento, ¿sí? Y cuáles son las acciones para afrontar la situación. Habíamos hablado cuando hablamos de crisis de flexibilidad, eh, y eso es muy importante a la hora de saber valorar y hacer un plan de planificación con la familia, ¿sí? También a la hora de valorar tenemos que saber sobre el sistema de creencias de la familia, ¿sí? Pero no solamente en creencias por así religiosas, sino también en las tradiciones que lleva la familia. Por ejemplo, en el concepto sobre los roles, habíamos dicho que las familias sanas suelen aplicar el cambio de roles de manera automática y sistemática según el caso en el cual ocurra la crisis, ¿sí? Hay que ver qué es lo que ellos creen con respecto a los cambios de roles, ¿sí? Obviamente si es una familia tradicional, machista, nuclear, ¿sí? Va a estar como en contra de que la mujer haga cierto tipo de tareas que le corresponde al hombre, que el hombre haga tareas que le corresponden a la mujer. Si esto también tiene que ser analizado a la hora de valorar con respecto a la enfermería, ¿sí? Porque esto también va a determinar el tipo de respuesta de estos integrantes.
Las habilidades y competencias familiares, ¿sí? Respecto al estrés y la resolución de problemas, de qué manera resuelven los problemas, qué usan, experiencias anteriores, consejos de familias del entorno, ¿sí? Qué es lo que conocen acerca del crecimiento y cuidado de sus hijos, la responsabilidad como padres. Todo esto es muy importante a la hora de valorar qué es lo que ellos conocen con respecto a lo que involucra la resolución de los problemas. La capacidad de ayuda del sistema familiar también, ¿sí? Hay que valorar la voluntad y la capacidad de las familias, si ellos quieren salir adelante o no respecto a esta situación que están llevando y que las hace familias disfuncionales. Tenemos que ver las fuentes de apoyo que dispone la familia, esta capacidad de pedir y obtener apoyo entre los miembros del grupo familiar y algunas fuentes de apoyo externos como los amigos, familias por ahí más externas que la nuclear, ¿sí? Los tíos, los abuelos. Hay que tener en cuenta todo esto a la hora yo les había dicho que muchas veces la familia, el apoyo familiar suele ser reemplazado por vecinos, por amigos, ¿sí? Y también por este tipo de familias externas, como los tíos, los abuelos, ¿sí? Esto es importante también a la hora, para tener en cuenta a la hora de valorar la situación. Y bueno, y esto tiene que ver obviamente con la enfermera, así que a la hora de valorar, ¿sí? Saque todo tipo de sentimiento negativo, prejuicio respecto a estas familias. Entonces, de esa manera controlamos nuestra respuesta y damos una intervención más controlada. De lo contrario, la familia se puede encerrar más todavía. Si nosotros empezamos por ahí a hablar y empezar a darles, por así decirlo, charlas fuertes con respecto a lo que deberían hacer y no deberían hacer, ¿sí? Entonces estas familias suelen cerrarse y se resisten a que se las trate y se las cuide. Entonces, los objetivos de los cuidados de enfermería va a ser siempre el de ayudar, ¿sí? Obviamente, pues nosotros no podemos hacer toda la tarea completa y interna. Nosotros, de alguna manera, guiamos, ¿sí? A lo que se debe realizar y que se debe tener en cuenta a la hora de sobrellevar esta situación disfuncional de la familia. Entonces, debemos ayudar a los miembros, primero a identificar las causas de disfunción familiar. Es muy importante que sean conscientes de lo que está pasando y que acepten lo que esté pasando, así que no haya una negación por parte de ningún miembro de la familia. Debemos ayudar a la familia a determinar necesidades extras de cada miembro por la situación de crisis, ¿sí? Obviamente, según la edad, según el sexo o la situación por la cual esté pasando, ¿sí? Es importante que nosotros también, de alguna manera, individualicemos la ayuda a cada miembro, ¿sí? Yo les había hablado esto de la importancia de tener amigos a la hora sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Entonces tienen ciertas necesidades que, bueno, hay que estudiarlas y a ver si se las puede llevar o tomar en cuenta para poder salir adelante. Se debe ayudar a conseguir un nivel de funcionamiento óptimo y saludable, ¿sí? Eh, la intervención de enfermería o el asesoramiento va a incluir proporcionar información acerca de los elementos estresantes y ayudar a identificarlos, ¿sí? Todo esto que estamos leyendo es exactamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de darles información y hablarles de todo esto, ¿sí? Si nosotros abordamos a una pareja adolescente, tenemos que hablarlo de todo aquello que están perdiendo, por todo aquello que están pasando, ¿sí? Y que es muy probable que pasen ciertas cosas y que no tengan miedo, ¿sí? De enfrentarlo y que busquen ayuda, ¿sí? Enseñar formas de comportamiento para hacer frente a las situaciones de estrés, ¿sí? Eso es muy importante. Enseñar a la familia formas de apoyo mutuo mediante comunicación abierta, aceptar la realidad, potenciar las esperanzas de solución, cuidados mutuos, comprensión empática, búsqueda y valoración de soluciones para toda la familia. Esto tiene que ver más que nada con charlas de apoyo emocional, ¿sí? Uno necesita abrirse y bastante para poder abordar a estas personas, ¿sí? Entonces, enfermería, obviamente, mediante la experiencia, tienen que ser enfermeros con bastante experiencia en torno a la resolución de abordaje familiar o de primera instancia, ¿sí? Que uno suele tener generalmente en las salitas, en los centros de salud, ¿sí? Entonces hay que tener cierto tipo de experiencia para saber abordarlos y tratarlos y que no se sientan que están siendo juzgados e invadidos.
El apoyo también va a incluir aspectos emocionales y materiales, ¿sí? Ahora vamos a ver. Bueno, obviamente proporcionar un apoyo psicológico. Nosotros no somos psicólogos, obviamente, sí, pero podemos dar, hablamos bastante sobre lo que es la comunicación no verbal, de qué maneras abordar al paciente, ¿sí? Y esto tiene que ver también con este apoyo psicológico que debe recibir estas personas, ¿sí? A todas las familias debemos ofrecerles seguridad y confianza. Hemos hablado de formas en las cuales suele haber una comunicación terapéutica. Esto también se puede aplicar a la hora de tratar estas familias disfuncionales. Ayudar al individuo a confrontar la crisis y los sentimientos que genera, expresando los sentimientos y emociones. ¿Sí? Como ven, todo tiene que ver más que nada con el diálogo, ¿sí? Con sentarse y hablar y escuchar muchas veces, ¿sí? A estas familias para que nosotros podamos estudiar y ver todo esto que vimos recién y poder darles no una solución, sino una manera de comportamiento para enfrentar esta crisis. Ayudar a los miembros de la familia a organizar sus recursos personales y aprender a adaptarse, ¿sí? Reforzar comportamientos. Esto va a ser muy importante tener en cuenta el concepto de lo que es crisis y qué se necesita para superar las crisis. Y esto es muy importante a la hora que nosotros quisiéramos ayudar a estos miembros de esta familia. Ayudar al individuo a comprender las crisis. ¿eh? La mujer se siente muchas veces culpable por no haber podido evitar una situación violenta, se debe hacer hincapié en su comportamiento que no justifica la violencia sufrida. ¿Sí? Se debe tener también cierta capacitación para poder abordar a este tipo de situaciones. ¿Sí? Hay cursos bastantes, ¿sí? Sobre todo en la UBA, respecto al abordaje de las familias disfuncionales, de violencia familiar, que son abiertas a cualquier personal de salud. ¿Sí? Si a uno le interesa, ¿sí? Hacer este tipo de asistencia, este tipo de tareas con la familia, tiene que realizar, tiene que tener cierta capacitación para poder abordarlos de manera óptima. ¿Sí? Con respecto a proporcionar apoyo material, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con los organismos, ¿sí? Con asociaciones, grupos de autoayuda. Ya nosotros deberíamos pertenecer a un grupo, ¿sí? En los cuales presten atención de manera holística a este tipo de personas. No solamente tienen el apoyo afectivo, sino también el apoyo material. Pero el apoyo material no quiere decir dar dinero, dar cosas, dar objetos, sino tiene que ver con el lugar que uno puede tener a la hora de juntarlos, de tener un grupo, este, algún tipo de charla, ¿sí? A eso se refiere con apoyo material, ¿sí? Porque no solamente tiene que ser afectivo, ¿sí? Sino también se debe tener los recursos para poder darle una ayuda o enseñanza, ¿sí? Óptima.